incautan el equivalente a 1.100 millones de pesos sin disparar una sola bala. Esa es la diferencia en el cambio de estrategia. Inteligencia previa para desmantelar y no solo estar deteniendo a las cabezas del crimen organizado. Eso es fundamental y con ese cambio de estrategia vamos a recuperar la paz. Gracias, candidato Anaya. Candidato Meade, si quiere tomar la palabra, porque estamos hablando de ese mismo periodo. A partir del 2008 hubo un gobierno panista, hubo un gobierno priista, y de hecho usted formó parte de los dos gobiernos en la parte que no tenía que ver con seguridad. Pero adelante. De hecho, es malo el diagnóstico que hace Ricardo. En sentido estricto, lo que pasó es que el narcotráfico pasó de controlar solamente la ruta de trasiego a empezar a disputar terreno con los gobiernos. Se empezó a meter en el robo, en el secuestro, en la extorsión, en la trata, y eso implicó que una estrategia que estaba solamente orientada a controlar las carreteras tenía que desdoblarse a una estrategia en donde aseguráramos los territorios. ¿Qué ha venido pasando a la fecha? Nos hemos venido quedando cortos porque ni prevenimos con suficiencia, ni disuadimos con la fuerza necesaria, pero sobre todo no investigamos. La inteligencia ayuda en la prevención, pero no ayuda en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas implica el Código Penal único, la rendición de cuentas implica una agencia de investigación y la rendición de cuentas implica cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado. Y Andrés Manuel se equivoca en sus cuentas. Cuando él empezó a gobernar en la Ciudad de México, 1 de cada 7 secuestros. Cuando él se fue, casi la mitad de todos los secuestros del país se daban en la Ciudad de México. Ha hablado ya un minuto Margarita Zavala, adelante. Sí, bueno, Ricardo se equivoca en el sentido que no es falta, no hay un error en la estrategia. Un gobierno tiene que responder con lo que tiene a su mano, con todos los instrumentos legales. Y en ese momento era lo que tenía y enfrentó a los criminales. Si lo que pasó es que no se había enfrentado a tiempo. Y ahora esta estrategia, antes no criticaba, pues ahora es la misma, es enfrentar a los delincuentes. Es la presencia del Estado lo que necesitamos. Ricardo Anaya. El primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Me sorprende que no quieran reconocer el nivel de violencia que estamos viviendo en el país. Miren, si la estrategia fuera tan buena, se lanzó en 2014. ¿En cuántos estados aumentó la violencia a partir de que lanzaron la nueva estrategia? En 29 de las 32 entidades, prácticamente en todo el país. Tenemos que cambiar la estrategia, empezando por entender la diferencia entre descabezar y desmantelar, seguir apoyándonos en el ejército, pero trabajar en tener policías confiables y profesionales. Candidato López Obrador. Sí, son dos concepciones completamente distintas. Yo creo que la violencia se desató en el país porque no ha habido crecimiento económico desde hace 30 años, en términos reales. Si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Miren estos datos. Sergio, tú estabas hablando del 2008 al 2016. Coneval, lo que ha crecido la pobreza en México, con Calderón y Peña Nieto. Nada más 4 millones de pobres en 8 años, a razón de 500,000 pobres por año. Es una fábrica de pobreza. Pero miren a los jóvenes, en el mismo periodo, 2008-2016, de 15 a 16 millones, 1 millón de jóvenes. Ya agotó su minuto, candidato, pero podemos regresar en un momento más. Tiene todavía una bolsa de tiempo. Jaime Rodríguez Calderón, su tiempo. Si se dan cuenta, mexicanos, las pelotitas de aquí para allá no han resuelto y se están echando culpas cuando tenemos que hacer planteamientos. Coincido con Andrés en el tema de que ha crecido la pobreza. Nuevo León es el único estado del país que ha bajado la pobreza. ¿Y saben por qué? Porque quitamos el asistencialismo. Lo que promete Andrés Manuel, Anaya y Meade es regalar el dinero de los que trabajamos. ¿Y creen que con eso van a resolver el problema? En Nuevo León no tenemos ningún programa asistencialista y hemos bajado casi 20 puntos el porcentaje de pobreza extrema. Seremos el único estado del país que levantaremos bandera blanca en ese tema.
Entonces yo creo que hay que incrementar, y creo que tanto José Antonio como quienes están aquí, el propio Ricardo, que han sido parte de esto, evidentemente no vieron eso cuando estaban. Ya es un minuto, pero podremos regresar con usted un poco más adelante. Margarita Zavala, adelante. Bueno, primero le diría a Andrés Manuel, no criminalice la pobreza. Podemos estar de acuerdo en el diagnóstico mismo, pero no criminalizar. Los criminales del crimen organizado están llenos de dinero. No es un asunto que criminalicemos a los pobres. Segundo, a ver, Ricardo, la verdad es que sí se entregaron buenas cuentas, fue disminuyendo los homicidios y la violencia, porque lo que causa la muerte no es el Estado y su presencia, sino la retirada del Estado, y son los criminales los que matan. Por eso, con presencia valiente del Estado, lo tenemos que hacer. José Antonio, mira, adelante. Yo insisto, son 3 temas en los que tenemos que trabajar para recuperar tu seguridad. Primero, toda la parte de prevención. Eso implica reconstruir nuestras comunidades. Segundo, la parte de presencia. Fuerzas Armadas, policías, evitar que llegue el dinero y el efectivo. Pero lo tercero, y lo más importante, es investigar. La gente está cansada de que en México no pasa nada cuando enfrentamos violencia. Y eso quiere decir que si queremos ser exitosos, tenemos que fortalecer la investigación para que haya consecuencias cuando enfrentamos violencia. Si eso no lo hacemos, caemos en la paradoja de Andrés Manuel. El suponer que si no hay consecuencias y si no metemos a los delincuentes a la cárcel, o peor aún, si los sacamos de la cárcel para que regresen a tu comunidad y te vuelvan a hacer daño, ese no es el camino. Los criminales tienen que estar en la cárcel, y aliarse con los criminales es señal de una voracidad y de una ambición por ganar que hoy nos preocupa y nos preocupa a todos. Jaime Rodríguez Calderón. Efectivamente, creo que el tema de una propuesta de bajar los índices delictivos estriba en esa generación que hoy no tiene oportunidad. En Nuevo León nosotros hicimos, y eso haré en todo el país, todas las preparatorias, nuevas preparatorias que abriremos serán militarizadas, es decir, el ejército irá a dar clases, y eso nos está dando resultados en Nuevo León. Hemos bajado el índice y los muchachos están muy contentos. Luego tendré oportunidad de platicar. Pero aquí si ves, Margarita se ha puesto a defender a su marido, con toda razón, lo tiene que hacer, pero ella no gobernó. Entonces, Margarita, ya no lo defienda, déjalo. Eres hoy candidata independiente y eso es bueno. Creo que tenemos que trabajar mucho tú y yo en ese sentido de convencer al ciudadano que no tiene partido. Quienes han generado la violencia y la maldad es la corrupción de quienes hoy gobiernan. Y los que hoy gobiernan son parte de los partidos políticos. Y eso es importante que lo tengamos muy presente. Gracias, Margarita Zavala. Bueno, en primer lugar, yo voy a defender todo lo que se haya hecho bien en el país, viniendo de quien venga. Pero particularmente en seguridad, una de las propuestas que he visto y que hemos visto que funcionan es la intervención de todo el gobierno por ciudades. Vi a Tijuana cambiar, vi a Monterrey cambiar, vi a Ciudad Juárez cambiar. Los vi reducir sus niveles de violencia. ¿Por qué? Porque hubo presencia del Estado, porque participó la sociedad, el gobierno y la fuerza pública, porque se fueron los delincuentes a la cárcel. Sí, tenemos que intervenir con valentía, con valores, porque intervino también las escuelas, las universidades y la sociedad civil. Lo podemos hacer. Ricardo Naya. Pero Andrés Manuel propone una amnistía. Pueden consultar esta página de internet, ahí pueden ver los videos donde él con toda claridad plantea la amnistía. Está en el punto 10 de su plan de seguridad, aunque ahorita quiera cambiar las versiones. Yo quiero advertir primero en Colombia. Hace 25 años eso se intentó y se disparó la violencia. Se planteó lo mismo en El Salvador. Vean lo que ocurrió. Se fueron a 108 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para que nos demos una idea, hoy tenemos 20, es decir, 5 veces más de lo que tenemos en el país. Plantear el perdón a los criminales es una locura que generaría enorme violencia en el país. Jaime Rodríguez Calderón. Nomás hacer una pregunta. Andrés, te hemos estado diciendo ahorita todo de la amnistía. Ya di si sí o si no. Si la propusiste, no la propusiste, estás de acuerdo en ella. Y explícanos cómo, ¿no? Porque finalmente estamos confundiendo al elector y al ciudadano mexicano. Y así como eres directo, contéstanosla. Creo que vale la pena, ¿no?
Andrés Manuel quiere contestar por alusiones personales. Sí, nada más insistir que el problema de la incidencia de la violencia se originó por la falta de crecimiento económico, de empleo y de bienestar, y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. Eso es lo que está demostrado con esa estrategia fallida. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Tiene que haber crecimiento, tiene que haber empleo. Se tiene que atender a los jóvenes que se les ha dado la espalda, que no tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo. Y acerca de la amnistía, yo tengo, repito, no quiero presumir, una experiencia exitosa cuando fui jefe de gobierno, porque reduje la incidencia delictiva. Y creo que tenemos que hacer todo para garantizar la paz. Y repito, para que... Es un minuto, Andrés, pero podemos regresar después. Pero nos quedamos con eso de amnistía en la cabeza, podemos regresar. Ricardo Anaya, tu turno. A ver, Andrés Manuel, y aquí pueden corroborar lo que él va a decir. Amnistía, perdonar a los criminales, sí o no. Responde sin rodeo. Andrés Manuel. Se trata de que nos reunamos a partir de que vamos a triunfar el día 1 de julio y vamos a convocar a personalidades que conocen de la materia, que nos van a ayudar para elaborar conjuntamente un plan y no descartar ninguna opción, ninguna alternativa. Y desde luego, pues todos están aquí contra mí, echándome un montón. Miren. Jaime Rodríguez Calderón y después José Antonio Mida. Adelante. No es montón, Andrés, es que dices cada barbaridad. Y bueno, a los que dicen barbaridades, pues siempre hay que cuestionarlos. Y podrás también convocar a los narcos, también los vas a convocar. Tiempo, Jaime Rodríguez Calderón, José Antonio Mida. Adelante. A ver, Andrés Manuel, no hay duda que estás haciendo equipo con los malos. No hay duda que se está sumando a los que están lastimando a la sociedad. Y a ellos hay que enfrentarlos. Ellos tienen que estar en la cárcel. Y te recuerdo, en la Ciudad de México, cuando tú gobernabas, el 86% de la ciudadanía se sentía inseguro. 4 de cada 10 robos de vehículo en el país eran en la ciudad. 4 de cada 10 secuestros eran en la ciudad. Tu gestión en la ciudad fue un desastre y las familias estaban inseguras. Le acabó el tiempo y ya es todo el tiempo que tenía. Solamente tienen tiempo Margarita Zavala y Ricardo Anaya. ¿Alguien quiere empezar? Primero las damas. Tienes el 11. Entonces decido yo. Con mucho Ricardo gusto. Anaya. Que quede constancia. Le hice una pregunta concreta a Andrés Manuel y no quiso contestar. Porque engaña a la gente. A cada público le dice lo que quiere oír. Y como hoy tiene a todos los públicos reunidos, no sabe qué decir. Gracias, candidata Margarita Zavala. Sí, son definiciones y son realmente diferencias de fondo. Yo digo que no a la amnistía, digo que no a la amnistía por respeto a la ley, que es el bien, por respeto a tu seguridad, que es el bien, por respeto a las víctimas. Por eso digo no a la amnistía. Y claro que se combate el mal, y se combate con el bien, sí, con la presencia del Estado, con todos integralmente, porque no vamos a tener un México en paz si no lo tenemos seguro, si tú no tienes seguros a tus hijos, a tus padres, a tus amigos. Gracias, candidatos. Con esto cerramos el segmento 2 y la discusión sobre seguridad pública y violencia. Denise, adelante. Gracias, Sergio. Vamos con el bloque 2, combate a la corrupción e impunidad. En el primer segmento voy a hacer una pregunta inicial para todos los candidatos. Que la corrupción mata, que la corrupción frena el crecimiento, que fomenta la inseguridad y la violencia, que destruye la confianza en las instituciones, que agudiza la desigualdad. Retomo frases que han dicho todos ustedes. Y sin embargo, a pesar de que pertenecen o pertenecieron a los partidos que nos han gobernado local y nacionalmente, cada vez nos percibimos y se nos percibe como un país más corrupto. Es uno de los principales reclamos de la ciudadanía. Y la pregunta es, ¿qué proponen para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo? Iniciamos con el candidato José Antonio Meade. Candidato, con esta pregunta general, adelante. Gracias, Denise. Lo que más nos indigna como sociedad es la corrupción.
y nos indigna todavía más que no se castigue. En mi familia me educaron en valores. No basta con hablar de honestidad. Hay que ser honesto y demostrarlo. En mi gobierno no habrá ni estafas maestras, ni moches, ni ligas, ni escándalos, ni naves industriales. Propongo para acabar con la impunidad 4 cosas. Primero, seré un presidente sin fuero. El Ministerio Público será autónomo. No más ministerios públicos de consigna. 2, la 7 de 7 será obligatoria. No declarar el patrimonio, comprobarlo. 3, el SAT, la Secretaría de Hacienda y el INE tendrán que ser parte del Sistema Nacional de Anticorrupción. 4, habrá total transparencia y contratos abiertos. Yo reitero, no tengo componendas con ninguna persona, mi único compromiso es contigo. Candidato, lo ha dicho, ha sido secretario de Relaciones Exteriores, de Hacienda en 2 ocasiones y de Desarrollo Social. Y estamos hablando de esta corrupción sistémica. ¿Se puede ser un político limpio y sin ponerlo en duda, impoluto, en medio de un lodazal? Se puede y hay muchos. Hay millones de servidores públicos que se levantan todos los días pensando cómo ayudarle al país. Y además se puede acreditar esa limpieza. Y no es difícil. Basta con declarar el patrimonio y comprobarlo. Yo aquí he hecho una invitación a que se presente la 7 de 7. ¿Qué quiere decir y por qué no la han presentado? La 7 de 7 implica que el patrimonio que declaré coincida con la realidad. Andrés no lo ha presentado porque su 3 de 3 no refleja 3 departamentos que sí están en el registro público de la propiedad. Y Ricardo no lo ha presentado porque su estilo de vida supera lo que reveló en la 3 de 3. ¿Qué ocurrió mal? ¿Qué se hizo mal en este gobierno del que usted formó parte tan centralmente, como lo decíamos, en 3 secretarías, cuando la corrupción pasó a ser uno de los principales reclamos de la ciudadanía? Y eso sale en cualquier encuesta que consultemos. Cada vez que en el país hay algo que está funcionando mal, tenemos que revisar qué instrumentos tenemos que darle a las instituciones para que funcionen mejor. Primero, seguimos en el mundo de la declaración patrimonial y no de la congruencia. Eso se puede corregir. No es difícil revisar qué se declaró con evidencia pública de la riqueza. Segundo, los ministerios públicos tienen que ser autónomos. Y autónomos quiere decir que puedan llamar a cuentas a quien sea. Yo he planteado ser un presidente sin fuero y que el Ministerio Público tenga la capacidad de mandarme llamar a mí. Tercero y muy importante, Hacienda, el SAT, el propio INE tienen que estar metidos en el combate a la corrupción. Eso no se ha hecho. Y todos los contratos tienen que ser transparentes. Eso se hizo un mes antes de que yo saliera de la Secretaría de Hacienda. Bueno, gracias. Tiempo, gracias. Candidato Jaime, gracias. Denise, candidato Jaime Rodríguez Calderón, pregunta general. ¿Qué propone para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo? Primero, que gobierne un presidente independiente y que los diputados que van a ser de Andrés, de Anaya, de Midi, de Margarita, puedan ser autónomos y que no dependan del Congreso, para que también puedan aprobar esta iniciativa. Un fiscal autónomo pero electo por la sociedad, no decidido por los partidos. Hoy no se han puesto de acuerdo, ahorita lo dije, porque por eso no tenemos un fiscal autónomo en este momento. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplo. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. El que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer en el Congreso. Así es. Bien. Usted, candidato, fue el primer gobernador independiente en todo México. Los ciudadanos de Nuevo León lo eligieron con casi el 50% de la votación. Muchos de ellos comprando la promesa de campaña y después de gobierno de castigar los actos de corrupción de la anterior administración encabezada por Rodrigo Medina de la Cruz. Hoy los ciudadanos perciben que no ha pasado nada. De hecho, no hay nadie en prisión. ¿Qué garantía podría dar de combatir la corrupción con este antecedente, candidato? Metimos a la cárcel a Rodrigo Medina y un juez federal 24 horas. lo sacó. Sí, pero un juez federal. Y eso depende del sistema.
Hoy cualquier abogado, cualquier juez, y no hemos tocado eso, los jueces tienen un nivel de corrupción mucho mayor al servidor público. Eso es importante que lo tengamos que ver, porque cualquier abogado puede comprar un amparo en este país y puede lograr sacar a cualquier delincuente de cuello blanco o del cuero común. Tenemos que modificar eso. Yo en Nuevo León hay 29 funcionarios del anterior gobierno vinculados a delito y con órdenes de aprehensión, pero todos andan con un amparo bajo el brazo. Déjame preguntarle, candidato, usted llega además aquí sumamente cuestionado con señalamientos que hacen dudar a muchos de la legitimidad de su candidatura. ¿Cómo se pide el voto con este antecedente? Bueno, porque lo ilegitimó el INE, que lo pusieron ellos. Resulta que hoy una periodista prestigiada dice que tenemos gestores del PRI. Y también puede ser que tengamos gestores de Morena o del PAN o de cualquier otro. El periódico El Norte, el periódico Reforma, incluyó gestores en mi organización y eso no puede ser posible que el INE, que aquí están los consejeros, lo hayan permitido. Usted sostiene que su candidatura es legítima. Totalmente, y se lo vamos a demostrar al INE. Candidato, ¿la mentira es una forma de corrupción? Sí, totalmente. ¿Usted ha mentido? A veces, Por ejemplo, entonces le dije a mi mujer que le iba a llevar al cine y no pude llevarla. prometerle a los nuevoleoneses quedarse 6 años en el cargo y no cumplirlo es una mentira. Sí, y lo estoy afrontando y estoy pagando las consecuencias. Le agradezco, candidato. Andrés Manuel López Obrador, pregunta general, ¿qué propone para combatir la corrupción y que tenga un efecto en el corto plazo? La corrupción es el principal problema de México. Nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia alrededor de 500,000 millones de pesos al año del presupuesto. No hay ninguna banda que robe tanto. Estos que presentan como los grandes delincuentes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos del país. Nosotros vamos a acabar con la corrupción. Una vez le preguntaron a Peña que qué opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Yo no estoy de acuerdo con eso. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El pueblo de México es bueno, es trabajador y es honesto y vamos a regenerar la vida pública. Candidato, partiendo de que para los mexicanos la corrupción es uno de los temas más preocupantes solo después de la inseguridad y que México está en los primeros lugares en los rankings nacionales e internacionales, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción, lugar 135 de 180. En su sexenio, ¿qué hará para ponernos al menos a la mitad de la tabla? Gobernar con el ejemplo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Vamos también a terminar con todos los privilegios que hay en el gobierno, para que el gobierno esté al servicio de la mafia del poder. Les pagan muy bien, gratifican muy bien a los altos funcionarios públicos que se dan la gran vida. Vamos a reducir los sueldos de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Y si esto es ser populista, que me apunten en la lista. Vamos también a vender el avión presidencial, que no lo tiene ni Donald Trump. Ya ven que Trump es muy presumido, pues no tiene un avión como el de Peña que costó 7,500 millones de pesos. Ya le mandé a ofrecer el avión a Donald Trump y vamos a vender toda la ¿Y flotilla. le contestó algo? ¿Le contestó algo? Estoy esperando la respuesta. Ya también he dicho que vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Candidato, déjame preguntarle, ¿qué cambiaría en su persona para ser un mejor presidente, en una autocrítica sincera? Voy a ganar menos de la mitad de lo que recibe. Pero en su persona, ¿qué cambiaría? En su persona. En mi persona, no permitir la corrupción, la impunidad. Gracias. No permitir el impunidad. Gracias, candidato. Ricardo Anaya, usted pidió la palabra. Yo quiero señalar otro engaño de Andrés Manuel, porque él dice que va a gobernar con el ejemplo y que con eso se va a acabar la corrupción.
Pero acuérdense, esto lo conoce todo el mundo, cuando fue jefe de gobierno, sus más cercanos colaboradores, Ponce, Bejarano, Imas, recibiendo fajos de billetes en efectivo. Si su ejemplo es tan potente, ¿por qué no pudo contagiar a su secretario particular, a su secretario de Finanzas, al delegado de Tlalpan? Y va a decir, bueno, pero acabaron en la cárcel. Mentira, acabaron, miren dónde, en su campaña. Esto es de este proceso electoral. ¿Quiere utilizar algunas de sus réplicas, candidato Andrés Manuel? No, se la guarda. Muy bien, vamos con usted, José Antonio Meade. Andrés Manuel no nos ha querido decir de qué ha vivido los últimos 15 años. Y la respuesta es bastante fácil. Convirtió a Morena en un partido familiar. 3,000 millones de pesos en los últimos 3 años, respecto a los cuales no ha rendido cuenta. Ahí cobran todos sus hijos, parte de sus hermanos, y ahí le carga todos sus gastos. Y Andrés Manuel, en un avión privado la semana pasada, de una gente vinculada con delincuencia organizada, un avión que no podías haber rentado y cuya factura, en consecuencia... Muy bien, gracias. Gracias, candidato López Obrador, si quiere responder, me indica, por favor. Si no, vamos con usted, Jaime Rodríguez Calderón. Nomás preguntarle, Andrés, ¿y cómo estás vendiendo lo que todavía no es tuyo? O sea, ¿cómo estás ofreciendo lo que todavía no es tuyo? Todavía no ganas la elección. Todavía faltan más de 70 días como para que estés ofreciendo lo que todavía no es tuyo. Eso implica, y se dan cuenta mexicanos, que la soberbia de las personas va más allá de eso. Quiero un poquito preguntarte, Ricardo, ¿y si se van a aliar ustedes, tú y mí? ¿Quiere responder, candidato? ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Sí, Adelante, usa una de sus dos réplicas. pues esta es la última encuesta, no es para presumir, humildemente, pobremente. 48%. Ivonne tenía 42, Sí. le gané. Tiene que pasar algo terrible y yo creo que este debate lo vamos a ganar y vamos a subir. Esa es mi réplica. Le agradezco, candidato. Margarita Zavala. Sí, a mí me gustaría con Andrés Manuel que nos dijera realmente las medidas, porque la corrupción no se acaba por decreto, ni por actos meramente voluntarios, se acaba con instituciones, con leyes, que eso es lo que tenemos que generar en nuestro país. Ya en mi intervención completa lo estaré diciendo, pero me preocupa que todo sea a través de medidas que no tienen ningún sentido en términos de corrupción. Gracias, candidata. Adelante. Gracias, Azucena, y precisamente llegamos a Margarita Zavala con la pregunta general. La pregunta, la reitero, es ¿qué propone usted para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el largo plazo? Yo tengo el valor y los valores para defenderte de la corrupción, para defenderte del pueblo, defenderte de los políticos corruptos, que hace que no lleguen las medicinas a las clínicas, que hace que las escuelas estén mal, que hace que no se le paguen a las enfermeras. Y es que la política es una tarea humana para servir y para generar el bien común. Desgraciadamente la política se ha sometido al dinero y particularmente al dinero público. Por eso estamos hablando de ligas, de casinos, de estafas maestras, de lavado de dinero, de naves industriales. Y tenemos que regresarle dignidad a la política y, por supuesto, atacar la corrupción. Déjame hablarte de 3 propuestas claras. Primero, voy a ser implacable contra los corruptos, porque yo quiero que tu gobierno no te dé vergüenza. Segundo, voy a cerrar los espacios de la corrupción, para que ser honesto no sea un acto heroico. Candidata Zavala, yo sé que la candidata es usted y no su esposo Felipe Calderón, pero sería omiso si no señalara que la corrupción no desapareció en el sexenio de Felipe Calderón. Se equivocó el entonces presidente en alguna medida, porque finalmente pues él anunciaba medidas similares a las que usted está proponiendo. Bueno, en primer lugar, los casos de corrupción que se dan ahorita, que son indignantes, y lo que primero tendremos que hablar también en este caso, la otra cara de la corrupción, que es la impunidad. Los casos que se dieron de corrupción no han tenido sus consecuencias y se han deslindado las responsabilidades. Ahora, nada más quería, en el tercer punto, que para mí es muy importante señalarlo, el tercer punto es fortalecer una cultura de legalidad, es decir, de respeto a la ley. Y con ello, la impunidad, por supuesto, que tenemos que acabar con ello. No sé si ¿Cuáles deben ser las reglas para escoger al nuevo fiscal general y al fiscal anticorrupción? Parte de ser implacables contra la corrupción y cerrar los espacios a la corrupción es con
consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo propongo, como viene propuesto Fiscalía que sirva con la reforma constitucional, lo hice desde un principio, una Fiscalía General autónoma, independiente, con un nuevo diseño, no el de la PGR, sino un nuevo diseño para que tenga realmente independencia en la investigación y en el análisis. Y no solo una Fiscalía General, sino las 32. Y por supuesto una Fiscalía Anticorrupción. Y al mismo tiempo sí tenemos que trabajar con una cultura de legalidad, porque tenemos que lograr que el que le va bien, que busca el bien, le vaya bien. Así de sencillo, así de difícil. Ricardo Anaya, adelante con su réplica. Gracias. Ahí les va otro engaño de López Obrador. ¿Te acuerdas de este libro? Lo escribiste tú. Y dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande de la historia desde que, digamos, existe el México independiente. Pero resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena. Miguel Ángel Navarro, tu candidato en Nayarit, al Senado, y en la página 33 acusas a Poncho Romo de ser corrupto y anunciaste que va a ser el jefe de tu gabinete. ¿Por qué no explicas la contradicción? Ricardo Anaya, gracias. Denise. Gracias. Para pasar a la siguiente, bueno, voy con la pregunta general con Ricardo Anaya. La pregunta general, nada más recupero la última parte. ¿Qué propone para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo? Primero coincido con tu primera afirmación. Hoy la corrupción mata. Ahí está el caso del Socavón, donde perdieron la vida un padre y un hijo. El caso de Javier Duarte, que administraba agua destilada a niños con cáncer para robarse el dinero. He recorrido todo el país y los reclamos son siempre los mismos. No hay medicinas suficientes en los hospitales, los jóvenes dejando de estudiar porque no tienen acceso a una beca, el campo abandonado, y la respuesta es que no hay presupuesto. No, sí hay dinero. El problema es que se roban el presupuesto público. Propuestas concretas. 1. Reformar el artículo 108 constitucional para que el presidente de la República sí pueda ser juzgado durante el tiempo de su encargo por hechos de corrupción. 2. Eliminar el uso de efectivo en todas las transacciones del gobierno, como ya lo han hecho muchos países. 3. Cárcel y muerte civil a los corruptos. Acto grave de corrupción, no vuelve a participar jamás en un cargo público. Candidato, el PRI no tiene el monopolio de la corrupción. Los partidos que lo postulan, el Frente, que postulan el PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, han sido parte de la corrupción sistémica que ha desprestigiado a la democracia mexicana y que forma parte de esta, digamos, de ese encanto de los mexicanos. No solamente los partidos, sino también usted ha sido señalado por sus oponentes por haber obtenido un bien, digamos, haber obtenido un bien y a partir de la venta de ese bien unos beneficios de los cuales no ha transparentado, por ejemplo, elementos concretos como el crédito hipotecario que le permitió hacerse de ese bien. ¿Qué nos puede decir? 2 cosas. Primero, no sé si lo sepas, Denise, pero no existe absolutamente ninguna acusación en mi contra. Todo ha sido completamente mediático. Aquí está la sentencia del tribunal que da cuenta de que utilizaron a la PGR de manera facciosa y de manera ilegal para dañarme. Yo puedo ver a la gente a los ojos y decirles con toda claridad que siempre me he conducido con honestidad. Regreso a mis propuestas. Sobre el tema específico nada más, porque proponía el de un gobierno transparente, incluso ha hablado de estos gobiernos en donde toda la información y todas las transacciones se pueden seguir para que haya una claridad absoluta. En el tema, por ejemplo, de que usted no haya dado a conocer todos los datos sobre este crédito hipotecario, ¿cree que se podría llevar a cabo en un país como el que propone, incluso como países que existen ya, en donde la información es pública de lado y lado, ciudadanos y funcionarios? Que otra vez, Denise, lamentablemente se ha construido una historia de mentiras. En la página de internet que puse, en este momento le pido a mi equipo que suban los documentos que son públicos. Ahí está el crédito hipotecario y cualquiera lo puede consultar. Es absolutamente falso que esa información no esté disponible. Ahora regreso a las propuestas. He planteado cárcel y muerte civil a los corruptos. Quien cometa un acto de corrupción nunca más puede volver a trabajar en el gobierno. Eliminar el fuero, apenas se eliminó en la Cámara de Diputados, tiene que pasar por el Senado y por las legislaturas de los estados. Y fundamental, una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción absolutamente autónomas e independientes para que puedan también juzgar, perseguir,
al propio presidente de la República que la regla general deje de ser el político corrupto se sale con la suya y la nueva regla sea el que la hace, la paga. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo sobre la fiscalía? Pues porque el PRI quiere un fiscal a modo, siempre es el mismo problema. Nosotros estamos listos para un fiscal independiente. Margarita Zavala. Bueno, yo sí quiero hacer un señalamiento en términos de transparencia, porque lo suyo no es la transparencia. Me refiero realmente a los tres. La verdad es que yo no desprecio la transparencia, han sido mis bienes públicos. No soy como Ricardo Anaya, que presenta una declaración incompleta, y como Andrés Manuel López Obrador, que no dice nada sobre sus declaraciones, ni utilizo mi honestidad para tapar la corrupción de otros como lo es mío. La transparencia debe ser un compromiso de todos los políticos en favor de México. Por favor, candidato. Más recordarle a los cuatro, Nuevo León tiene un fiscal autónomo y se decidió sin la intervención del gobernador. Tenemos un fiscal anticorrupción autónomo que lo decidió el Congreso y yo no tengo ningún diputado en el Congreso. Es una experiencia importante, creo que valdría la pena que ustedes, que son los dueños de los diputados, porque son los dueños, Andrés Manuel le ordena a sus diputados, Anaya a los de él y Pepe Toño a los de él, y pueden sacarlo, hombre. Es importante para que generemos